Desde Culecautín para toda la Araucanía y más allá. 89.5 FM. Radio Araucanía Andina. Buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias por invitarme. Efectivamente, la sobremesa es lo mejor del almuerzo, ¿no? Sí. Así que aquí bien dispuesto a conversar contigo y compartir muchas ideas que están hoy día muy presentes en el Chile de hoy y en la América Latina nuestra. Así exactamente. Fernando, yo antes de iniciar el programa, propiamente tal, yo quisiera rendir un homenaje a los obreros, en este caso mineros fallecidos en Rancagua, trágicamente por dos razones. Primero, porque son trabajadores, gente de familia, etcétera. Y en segundo lugar, porque son de una empresa que es una empresa de todos los chilenos, que es de Codelco, aunque haya sido, en este caso, exteriorizado ese servicio. Por lo tanto, nos tenemos que hacer cargo de esta situación. Entonces, vaya para allá un saludo a Moisés Esteban Pavés Armijo, a Gonzalo Ignacio Núñez Caroca, a Alex Araya Acevedo, a Jean Humberto Miranda Ibaceta y Carlos Arancibia Valenzuela. Por cierto que su familia reciba, ojalá, la calma en un momento determinado por tan lamentable e incalculable pérdida que han tenido. Simplemente a partir de ahí, como hablaremos de temas que dicen relación con esta cosa, y ya luego te voy a interpelar a partir de tu fe respecto a eso. Así que simplemente un gran abrazo a todos estos deudos y familiares que perdieron a sus familiares en una labor de trabajo. Por supuesto, al pesar, aquí hay cuestiones de fondo, muy de fondo que hay que analizar y que tienen que ver con el sentido del trabajo humano, que a veces se pierde y se convierte el ser humano en un engranaje de una máquina y se pierde la dimensión del trabajo que tiene que ver con no solo con el logro de la justa remuneración, sino que también con la satisfacción personal que da el hacer un bien tu trabajo por una parte y por otra parte contribuir de esa manera al desarrollo de la sociedad, como los tres pilares esenciales de lo que es el trabajo. El sistema capitalista se centra solo en uno de los pilares y convierte al trabajador en un instrumento, no más que en un ser humano. Por eso también conduele tanto cuando suceden este tipo de trágicos acontecimientos. En ese sentido, y siguiendo esta línea, por decirlo de alguna manera, plantear una situación que resulta hoy en día de suyo importante, de tanto en cuanto las discusiones y las conversaciones siempre hablan del crecimiento, o sea que hay que crecer para mejorar los sueldos, hay que crecer para esto, crecer para lo otro, etcétera. Sin embargo, uno de nuestros problemas, diría yo, como país, más que crecer, es verdaderamente casi inaudito que dentro de las listas de los 100 más ricos del mundo hayan 4 chilenos, cuando somos un país tan chico. Quiero decir con esto entonces que el crecer, y no vamos, que en ese crecimiento hay que repartir mejor o distribuir mejor esta riqueza para que sea más equitativo y para que nos llegue a todos mejor, como dice la candidata, que llegue a la mesa de todos, es también un tema cristiano. Claro, mira, acá hay dos cosas que son muy importantes. Junto al concepto de crecimiento está de la mano el concepto del desarrollo. Entonces, la pregunta que debiéramos formularnos como punto de partida es, ¿cuál es el modelo de desarrollo que nosotros queremos? En definitiva, ¿por qué? Porque estamos atrapados por una cultura capitalista que nos dice que el desarrollo es sinónimo de plata o sinónimo de un PIB que sea positivo y que idealmente año a año crezca. Con lo que estoy diciendo no quiero negar lo necesario que resulta que efectivamente
las economías de los países crezcan. Con lo que estoy planteando, quiero decir que no basta con mirar solamente ese aspecto. Hay otros aspectos que son fundamentales en el desarrollo y que la sociedad capitalista no los ve y que tienen que ver con la realización humana. Entonces uno pudiera decir, Estados Unidos es un país desarrollado. Y si uno lo plantea en una asamblea, difícilmente alguien diga, no, Estados Unidos no es desarrollado. Sin embargo, yo pregunto, ¿es posible considerar desarrollada una sociedad donde el año pasado fueron 450 veces a dispararle a niños a los colegios? ¿Eso es desarrollo? Entonces, lo que intenta hacer el capitalismo es separar el desarrollo en un ámbito solamente, el económico, que por supuesto es necesario, pero el desarrollo tiene otros ámbitos, no solo el económico. Hay un desarrollo cultural, un desarrollo moral o ético, hay un desarrollo que tiene que ver con la felicidad humana, digamos, y la felicidad humana está demostrado que no tiene necesariamente que ver con la plata. Claro. Hace unos poquitos días estuve en la Universidad de Playa Ancha en una conversación donde hablaban de la precariedad de ciertos sectores que son tomas, donde por ejemplo no hay alcantarillado y no hay agua. Claro. Y una pobladora de esas tomas levantó la mano y dijo a los expositores, mire, ustedes presentan esto de una manera que es correcto, digamos, es decir, qué mal que no haya alcantarillado, qué mal que no haya agua, y eso atenta contra el desarrollo integral de las personas. Pero yo toda mi vida he vivido en esa toma, tengo, no sé, 25 años, y toda mi vida he sentido que he sido feliz. Entonces, eso provocó como un golpe, una bofetada, digamos, como para decirte, sí, que es importante que haya agua, es importante que haya alcantarillado, es importante que haya áreas verdes, es fundamental, pero hay algo más, y ese algo más tiene que ver con otros factores que dicen, por ejemplo, con la solidaridad, con la comunidad, con el respeto, con el trabajo conjunto, y esta sociedad hace que nos olvidemos y que pensemos en el crecimiento solo como un número. Y allí hay un desafío, digamos. Hay un gran desafío que tenemos que abordar. Ahora, no es tan fácil abordarlo porque no se genera muchos espacios como para hacer planteamiento de estas ideas. No, por supuesto. Por supuesto que no hay, no hay espacio, y sobre todo ideas que lleven a una conclusión que esté un poco fuera de lo que es el sistema de nuestra Cartagán de la vida, digamos, nacer, estudiar, trabajar, morir. Nacer, estudiar, trabajar, morir, digamos que sería en general convertirnos en consumidores más que en seres humanos vivientes, pensantes, críticos, digamos, en términos generales. Y a partir de eso, Fernando, yo te quería consultar respecto de lo que tú has escrito, que es la religión, el suspiro de los oprimidos. Si bien es verdad, y yo de alguna manera lo dije muchas veces también, esa tesis de que la religión era el opus de los pueblos, el opio, perdón. En ese concepto, uno también dice, mira, el color púrpura es el color del dinero. Y resulta que se habla de los que son los reyes de la iglesia o los príncipes, que en este caso los obispos, ¿no es cierto?, que son los purpurados. O sea, hay una relación entre también la jerarquía de la iglesia y esta situación del dinero. Bueno, mira. O el poder del dinero, mejor. Yo diría lo siguiente. Si uno lee con atención el Evangelio de Jesús de Nazaret, no cabe ninguna duda que Jesús de Nazaret hace una opción por los pobres. Y por los pobres, digamos, no solo por los pobres de espíritu, ¿no?, sino que por aquellos que carecen de bienes para sostenerse en el día a día de sus vidas. Y eso se traduce necesariamente en gestos políticos. Yo no sé si lo conté acá, pero por ejemplo hay ciertos mitos, el mito de la persecución de los primeros cristianos, que los primeros cristianos los perseguían, los tiraban a los leones o los quemaban, porque en definitiva creían en un Dios y rezaban a ese Dios.
pero la razón de la persecución era política. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos planteaban dos cuestiones que atentaban contra el Imperio Romano. Uno, el modelo económico. ¿Tienes esclavos? Anda y libera a tus esclavos si quieres ser cristiano. Los cristianos no pueden tener esclavos. Y el sostén del modelo económico de ese momento estaba en los esclavos, que eran el agente productivo principal. Y el segundo, el ejército. Entonces el imperio se constituía sobre la base del ejército. ¿Y qué decían los cristianos? Bueno, si quieres ser cristiano, anda y renuncia al ejército. No puedes ser cristiano y estar en el ejército. Entonces, allí fue que se produjo la persecución, las consecuencias políticas de la fe. Ahora, lo que tú planteas es efectivamente con Constantino, que se dio cuenta, el emperador Constantino se dio cuenta del gran influjo que tenía el cristianismo y que iba a terminar por romper la estructura del imperio, y dice, vengan para acá, yo los convierto en religión oficial, y cambia la estructura. Entonces, de una iglesia pobre y perseguida, se convierte en una iglesia partícipe del poder, y que empieza a usufructuar de ese poder y se convierte en un instrumento de dominación. Y hay distintos momentos en la historia de la iglesia donde aparecen lo que nosotros llamamos santos, como para mostrar nuevamente el camino. Un ejemplo de ese es San Francisco de Asís. Pero, ¿qué pasa? Que cuando yo hablo de la religión el suspiro de los oprimidos, justamente quiero discutir con cristianos y con marxistas que se quedaron de una oración de 48 palabras, se quedaron con 5, que son las finales. Claro. ¿Qué dijo Marx al respecto? Permíteme leerlo. Dijo, sí, por supuesto. La angustia religiosa es al mismo tiempo la expresión del dolor real y la protesta contra él. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo descorazonado, tal como lo es el espíritu de una situación sin espíritu. Es el opio del pueblo. Claro. Entonces, esto que dice Marx, después lo refrendan importantes marxistas. Rosa de Luxemburgo, Mariátegui, Blunch, Front, por mencionar algunos, digamos. ¿Ya? Y esto es un vuelco, digamos, un vuelco en la mirada tradicional. ¿Por qué? Porque decían, la religión es el opio del pueblo. Pero en realidad lo que hay detrás de esto es que la religión es una esperanza. La religión es la protesta contra el dolor. Es decir, la religión en definitiva es una forma de rebelión. Y eso se ocultó, como digo, por cristianos y por marxistas. Sí. Claro, y no se fue revelando, sino yo diría hasta que aparece la teología de la liberación con fuerza en la década del 60, donde la teología de la liberación dice, bueno, aquí en el marxismo tenemos un instrumento que nos permite comprender de mejor manera la realidad, usémosla, usémosla a través del clásico método del ver, juzgar y actuar, es clásico de la teología de la liberación, pero con categorías marxistas. Y después un segundo encuentro que se da en la práctica, digamos, en que uno se encuentra en la lucha por la justicia, por el respeto de los derechos humanos, se encuentra ¿con quién? Con marxistas. Exactamente. Entonces hay cristianos y marxistas buscando, trabajando en una misma dirección. Y finalmente, el tercer encuentro tiene que ver con la construcción de una sociedad donde la persona no se mercantiliza, no se aliena o no se enloquece por el trabajo, y el trabajo se convierte en definitiva en un instrumento de liberación y no de opresión. Entonces, hay encuentros muy profundos entre lo que es el marxismo y la religión, cualquiera de estas sea, digamos, ¿no? Yo estoy hablando desde la perspectiva cristiano, católica y evangélica, diría yo, protestante, donde tuvo la raigambre principal la teología de la liberación, y hubo grandes teólogos chilenos de la liberación, algunos de los cuales todavía están vivos, ¿no? Sí, como el padre Sergio Torres, por ejemplo. Sí, pero allí es donde parece necesario, y más todavía en el contexto del Chile de hoy, digamos, en que claro. Tenemos una ahí quiero llegar. Claro,
tenemos una candidata que teóricamente para muchos se come las guaguas, ¿ya? Y en definitiva, lo que pasa es que ella se encuentra con, con la misma mirada que los cristianos tenemos, los cristianos, comillas, progresistas. A mí no me gusta mucho poner el apellido, ¿eh? Prefiero cristiano, porque en realidad a mí me hace mucho sentido esa, que es más fácil que pase por el ojo de una aguja un camello a que un rico entre al reino de los cielos. Y ahí dale la interpretación que quieras al ojo de la aguja, digamos. Claro. Porque dicen de que no es el ojo de la aguja que nosotros conocemos, sino una puerta muy pequeña. Claro. Pero da igual, digamos. Pero ese es un mensaje claro, categórico, sencillo. Entonces, ahora, yo quisiera, nosotros en la Izquierda Cristiana organizamos un encuentro, invitamos a distintos mundos cristianos el día jueves a reunirse con Janet Jara. Sí, lo vi. Yo diría que lo más relevante de ese encuentro fue cuando Julio Sumaeta Bustamante, un compañero de Valparaíso, después de hacer una pequeña introducción, le pregunta, ¿usted es cristiana? Y ella responde, no sé, pero lo que sí sé es que creo en Dios. Mira. Y narra un acontecimiento y cuenta, mi papá era muy ateo y yo siempre discutía con mi papá de su ateísmo, yo defendiendo a Dios. Entonces, eso es romper con un mito, digamos. Claro. El mito de que los marxistas son ateos y de que el marxismo no tiene ningún encuentro con el cristianismo, eso es falso. Es falso, de falsedad absoluta, y desde los orígenes de lo que es el cristianismo está presente la acción de una fe que se compromete con lo político. Y por eso conté esto de por qué mataban a los primeros cristianos, no, o por qué los tiraban a los leones. No era porque anduvieran rezando al cielo, era por las consecuencias políticas de su fe. Bueno, de hecho, sin ir más lejos, en la dictadura militar de Chile, si hubo alguien que amparó y evitó y salvó muchas vidas, evidentemente que fue la Iglesia Católica. Eso es sin lugar a dudas. Eso no merece ninguna, o sea, no merece duda alguna que eso, que la Vicaría de la Solidaridad jugó un papel relevante en la defensa de vidas de personas. Efectivamente, pero yo quisiera ser justo para nuestros hermanos protestantes y decir que el Comité Pro Paz, que fue el primer Claro. ente que se organiza, es un ente ecuménico donde participan también las iglesias históricas que se conocen, ¿no? Entre ellas la iglesia anglicana, los adventistas, los bautistas, la iglesia bautista, ya lo dije, sí. Entonces, y otras con la Iglesia Católica. Y eso termina por una acción de fuerza del dictador y se forma la Vicaría de la Solidaridad. Pero paralelamente también existía el FASIC, el Fondo de Ayuda Social de Iglesias Cristianas, que representaba especialmente las iglesias protestantes, ¿no? Entonces, ha habido un compromiso sistemático y regular con la protección de la vida, con los derechos humanos, en general del cristianismo. Bueno, y ni hablar de lo que fueron los grandes defensores de los pueblos indígenas con la conquista de España y de Portugal. Sí, por supuesto. Bueno, de hecho, ¿cómo se llama? El cura Bartolomé de las Casas, evidentemente hay una tremenda apología, que dicho sea de paso, no se habla mucho en nuestro país de aquello, de tanto en cuanto existe un libro que son las controversias de Valladolid, donde se discutía si nuestros aborígenes eran seres humanos, porque si tenían alma o no tenían alma. Es decir, hay una obra de teatro que a veces el teatro de la Universidad Católica la pasa de vez en cuando en sus temporadas,
pero es una obra que nosotros en realidad es poco lo que hablamos de ella en el contexto histórico que tiene esa gran obra, digamos, y ese gran debate del padre Bartolomé de las Casas con el inquisidor. Bueno, si uno lo busca en youtube.com, encuentra la película Ya. que vale muchísimo la pena verla, porque en definitiva, claro, efectivamente, al nivel que se llega allí y cómo en definitiva hoy día uno no lo concibe, pero sí, estaba ahí, digamos. Afortunadamente siempre hay hombres y mujeres que tienen una visión que yo llamo las minorías abrámicas, en realidad no yo, ¿Ya? sino que el del cámara, que va más allá. Lo mismo pasa que con la esclavitud, digamos, la esclavitud en un momento estaba absolutamente eh, establecida como algo necesario y querido por la sociedad. Sin embargo, habían ligas antiesclavistas, había personas que miraban más allá, que eran capaces de visualizar lo que la mayoría no miraba. Por eso es tan importante la existencia de grupos de hombres y mujeres, que no son muchos a veces, pero que provocan las transformaciones, que hacen que las mayorías abran los ojos. Por eso siempre me congratulo de pertenecer a la gloriosa izquierda cristiana de Chile, porque creo que nosotros estamos en ese selecto grupo de hombres y mujeres y tenemos confianza en que con el testimonio y con la calidad de nuestros argumentos podemos provocar transformaciones para nuestro Chile de hoy. Ahora bien, actualizándonos un poco más, en el sentido de que, si bien es cierto, tú hace un par de minutos atrás nombraste a la candidata Janet Jara, que estuvieron en una conversación con ellos, etcétera, pero claro, a los marxistas, el mundo cristiano en general, no quiero hacer... las generalidades nunca son buenas, porque existen estas particularidades, Fernando, que tú perfectamente ¿cómo se llama? Las has sabido particularizar o individualizar. Sin embargo, claro, esta sociedad tiene, o de alguna manera el prejuicio del que no ser creyente es prácticamente ser un indeseado en esta sociedad, o el que no tiene mérito ninguno respecto de pertenecer a la organización humana, cualquiera que éste fuese, digamos. Entonces, de hecho, todo esto que se ha dicho de que si los comunistas se comen las guaguas, que si de alguna manera les van a quitar todo, que no se miran los esfuerzos, etc. O sea, tanta cosa que se dice, y sobre todo en lugares como nuestro querido Curacautín, que de alguna manera, claro, nos dejamos llevar por la prensa, los fake news, etcétera, y todas estas caricaturas malévolas y malignas en términos generales, que llevan a un solo objetivo, de como negar los cambios, como que el ser humano no podría tener esos ojos que dices tú, de poder mirar un poco más allá de lo que está ocurriendo. Teniendo eso presente, hoy día, en este mundo, diría yo, moderno, en este mundo donde tú has tenido el honor de plantearte al lado de la candidata y preguntarle estas cosas, si es cristiana o no, ¿cómo ves tú esta construcción social entre ateos y cristianos en términos generales, por cierto? Bueno, mira, yo creo que estamos viviendo un momento bien particular en general en el mundo, ¿no? Y en particular en Chile. Lo primero es que hay una gran desafección de lo religioso. Y eso se expresa en las crisis que ha tenido no solo la Iglesia Católica, ¿ya? Pero particularmente la Iglesia Católica, que ya viene manifestándose en la década del 60. Una de las manifestaciones importantes de eso tiene que ver con la permanente ausencia de vocaciones sacerdotales y religiosas. Entonces, hay una crisis que viene desde hace un rato largo ya. Yo diría que esa crisis, de alguna manera, se hizo mucho más profunda con los papados de Karol Wojtyła y de Joseph Ratzinger. Y el Papa Francisco trajo un aire del Concilio Vaticano II y permitió en definitiva volver a pensar en una iglesia
al servicio de los pobres. Pero, sin ninguna duda, hoy más que nunca se da el fenómeno de que hay cada día con mayor fuerza, la gente no se autodefine como religiosa o no se autodefine como católica o como evangélica. Los evangélicos han hecho un trabajo grande financiado por Estados Unidos de Norteamérica, particularmente las iglesias pentecostales, con la finalidad de ser instrumentos políticos de dominación, digamos. Y hoy día es evidente de que las iglesias pentecostales tienen un rol político muy, muy relevante. Yo diría que son grandes responsables del triunfo de Bolsonaro en Brasil. Son grandes responsables de que casi fuera un empate en la última elección entre Lula y Bolsonaro, digamos. Entonces, vienen desde la década del 80 haciendo un trabajo fuerte, sistemático y siendo financiadas por Estados Unidos, en el Caribe, en Centroamérica. Es impresionante la cantidad de iglesias de esas características que están. Ahora, yo creo que el gran desafío que hay hoy día es un desafío valórico. Y ese desafío valórico tiene que ver con hablarle a aquellas personas que forman parte de los desposeídos, de los marginados, de los pobres, y mostrarles que hay un camino y ese camino los dignifica. Y ese camino no solo los dignifica, sino que además contribuye a la resolución de su problemática básica. ¿Por qué razón? Porque la derecha política, económica y cultural nunca en la historia de la humanidad ha estado ni estará al lado de los pobres. No va a estar jamás. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de plantear un discurso que apunte a responder a las necesidades que son sentidas de las personas y a darles contenido a la satisfacción de esas necesidades sobre la base de volver a esperanzar. Es decir, tenemos que tener esperanza en que las cosas cambien y que las personas puedan ser protagonistas de su vida. De alguna manera, cada uno a su manera y con grandes contradicciones busca eso. Y nosotros somos capaces de hablarle desde el cristianismo, desde el ateísmo, desde lo agnóstico o desde las múltiples fórmulas que pueden adquirir, de las múltiples expresiones que hoy día existen. Si somos capaces de hablarles a esas personas, nos vamos a encontrar y vamos a poder obtener un resultado muy, muy relevante para los siguientes años de nuestro país. Estamos con Fernando Becerra, Astudillo Becerra, ¿ya? Que es abogado, por cierto, doctor en Derecho, magíster en Derecho Público de la Universidad de Valparaíso, magíster en Filosofía, convención en Pensamiento Contemporáneo de la Universidad de Valparaíso, doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha y, por cierto, presidente de la Izquierda Cristiana. En ese sentido, en el caso de la Izquierda Cristiana, es un partido que está en formación, ¿verdad? Sí, nosotros, a ver, en estricto rigor vamos a estar en formación a contar del día 19 de agosto. Ah, ya. Ahí vamos a presentar, habíamos pensado en el 18, pero el 18 va a ser un día muy, Sí, muy claro, especial. va a estar muy lleno el CERVEL. El CERVEL va a estar muy ahogado y por lo tanto el día 19 vamos a hacer nuestra presentación para iniciar nuestro proceso de inscripción en todo Chile y tenemos mucha confianza en que vamos a recibir el respaldo que necesitamos y tenemos esa confianza básicamente por lo que es nuestra historia. Nosotros tenemos casi 54 años de vida y desde siempre, desde el primer momento, hemos entendido nuestra vocación política como una vocación de servicio. Nuestro líder más importante, Bosco Parra, en su momento, cuando se hace parte del gobierno, le preguntan, bueno, ¿cuántos ministerios, cuántas intendencias quiere la Izquierda Cristiana? Y Bosco Parra responde, ninguna. Bueno, esa es nuestra situación. De hecho, nosotros podríamos haber intentado ir en las listas parlamentarias ahora con algunos de nuestros líderes, obviamente como independientes, ¿no?
pero todos, absolutamente todos ellos, todos nuestros candidatos, ¿qué fue lo que plantearon? No, nosotros vamos a trabajar por la inscripción del partido y yo quiero ser el primero, el segundo, el tercero en firmar esta inscripción y por lo tanto eso renunciaba a la posibilidad electoral parlamentaria. Exactamente. Y eso es un acto de mucha generosidad. Hoy día ojalá hubiere más personas que tienen esos actos de generosidad. Hay cosas que son bastante vergonzosas, diría yo, ¿eh? Y que dejan como un muy mal, dejan una mala sensación, ¿no? Dejan una mala sensación en las personas cuando todos andan peleando poco menos que cuchillo por un cargo, ¿no? Claro. Entonces, no, nosotros no estamos en eso. Ok. Oye, Fernando, en ese caso, ¿ustedes están incluidos dentro del comando de la candidata Janet Jara? Nosotros estamos trabajando con el comando, nos sentimos incluidos, digamos, todavía no, hay compañeros y compañeras nuestras que están en los equipos de programa, ¿ya? Pero estamos en un proceso, no hemos querido presionar, porque entendemos de que es muy dificultoso el momento. Entendemos también que no es fácil, hay un montón de detalles que nosotros vemos y que estamos porque se genere una efectiva unidad, que sea una unidad sólida, pero para nosotros es muy importante participar porque no queremos, bajo ninguna premisa, que se convierta un eventual gobierno de Janet Jara en algo que nosotros creemos que el pueblo no espera ni quiere. Para nosotros tenemos la convicción más profunda de que lo que el pueblo chileno espera es que haya un esfuerzo por hacer cambios importantes, digamos, en la estructura política, social y económica que hoy día tenemos. Ahora, dime. No, y eso pensamos que no podemos transarlo, digamos. Y en Ok. ese sentido hay algunas personas que se empiezan a dar gustitos bueno, que nosotros no compartimos. Por ejemplo, si uno lee la entrevista que hace Escobar, que es el encargado económico de la campaña, y empieza a cuestionar un pilar de lo que ha sido el planteamiento de Janet Jara, que tiene que ver con el sueldo vital de 750.000 pesos, nosotros no nos parece, digamos, y tenemos que decirlo adentro, ¿no? Claro. Tenemos que discutirlo adentro y tenemos que adentro ganar. Claro. Porque yo no sé por qué los economistas creen que la economía es ciencia. Bueno. La economía es una técnica. Y lo que un economista debe ser es ponerse al servicio de la construcción de los sueños, hasta donde se pueda, por supuesto, ¿no? Se trata de echar a la famosa maquinita de hacer billetes de antes, ¿no? Exactamente. Tiene que haber equilibrios económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que, como tú lo planteaste hace un rato, como un país tan pequeño como nosotros tiene entre los hombres más ricos del mundo 4 exponentes. Eso significa una sola cosa, que aquí está muy, pero muy, pero muy mal repartido la riqueza. Está mal pelado el chancho, como diría. Claro, entonces, y ahí hay una cuestión que eso no tenemos. Por ejemplo, el discurso de dar centralidad al trabajo para nosotros es muy, muy importante. La otra vez le preguntaba a un economista, explíqueme por qué los precios de los productos pueden subir y los salarios de los trabajadores no. Claro. No tuvo respuesta para una pregunta teóricamente sencilla. Es decir, yo le decía, no me haga gráficos, explíqueme en simple por qué no se puede. Exactamente. ¿Cuál es la razón? Y bueno, la razón última es que el pedazo de la torta que se llevan los más poderosos, que no son tantos, digamos, tendría que achicarse. O sea, es mucha torta y poca gente. Claro, entonces la respuesta es sí se puede, es decir, sí es posible, pero hay que tener gestos de generosidad que muchas personas que se han enriquecido no los tienen.
Y en ese caso, Fernando, disculpa que te interrumpa ahí para que no se me vaya no creo que se me vaya el punto. Yo logro entender eso que tú me dices a partir de los que ostentan y tienen el poder económico. Quiero decir, los 4, 10 o 20 personas que son las que de alguna manera se benefician con esta forma del sistema. Pero la cosa contraria, ¿por qué o cuál sería la razón que ves tú que por qué gente que es humilde, carente, yo qué sé, etcétera, sin embargo lo respalda? Porque efectivamente el movimiento a partir del punto de vista democrático, estrictamente democrático, esto es verdad que ellos tienen votación y tienen adherente a su, ¿cómo se llama? A su ideología. El punto es, ¿por qué si de alguna manera defienden trabajos que son prácticamente miserables, defienden economías que los llevan a desigualdades paupérrimas, defienden educaciones que que saben a ciencia cierta que finalmente están lucrando otros con los esfuerzos que tienen esta gente por querer salir adelante y sin embargo siguen a los líderes de derecha, como en el caso que te explicaba la otra vez, que nosotros aquí somos la provincia de Malleco, que debe ser, si no la segunda provincia más pobre de Chile, digamos, o sea, de las 10 comunas más pobres, 6 están aquí en Malleco. Y sin embargo, la derecha siempre gana aquí. ¿Cuál sería la razón desde tu punto de vista, diría yo, teológico, por decirlo de alguna forma? Bueno, hay dos razones tres. La primera razón es que la derecha política, económica y cultural ha hecho bien su trabajo para convencer, de acuerdo a lo que dicen varios filósofos modernos como Sadin, Zizek, Byung-Chul Han, han planteado que el gran logro del capitalismo es que los esclavos amen sus cadenas. Claro. Entonces, eso lo han hecho súper bien. Y hoy día tenemos cientos de miles de esclavos que aman sus cadenas. Y ellos lo han convencido de que está bien, digamos, ¿no? Es como la caverna de Platón, ¿no? Claro. Entonces, eso es una primera razón. La segunda razón es que durante mucho tiempo las izquierdas se han negado a entrar en la batalla de las ideas. Yo quedé sorprendido cuando salió Milei. Vi una entrevista que le hacen a Axel Kaiser y le preguntan, bueno, ¿y usted que es amigo de Milei, por qué piensa que Milei ganó? Entonces él ocupa un concepto. La batalla de las ideas es un concepto de Fidel Castro. Y él dice, porque Javier no tuvo temor a entrar a la batalla de las ideas. Entonces, y resulta que nosotros sí tenemos temor de decir ciertas cosas. Ah, Claro. no, esto no se puede decir, no, esto. Por ejemplo, estoy escribiendo un artículo y el cristianismo radical. Entonces me quedo pensando, no, pues el cristianismo radical es como muy fuerte radical. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, esa es una segunda cuestión, que nosotros tenemos que entrar en la batalla de las ideas. Y no hemos sistemáticamente negado a hacerlo. Y entrar a la batalla de las ideas implica denunciar el capitalismo y el neoliberalismo como un sistema ineficiente para hacer una vida mejor. ¿Por qué? Porque destruye a las personas, porque destruye la naturaleza y porque destruye las comunidades. Entonces, no hay desarrollo posible en una sociedad que destruye al otro, sino el desarrollo se construye, no se destruye. Claro. Entonces, por eso el ejemplo que dice Estados Unidos, cuando 450 veces al año han ido a dispararle a niños a un colegio, ¿eso es desarrollo? Claro. ¿Esa es la sociedad que queremos? No, yo no quiero esa sociedad. Entonces, bueno, eso tenemos que decirlo con mucha fuerza, y la segunda razón es que no lo hacemos. Y la tercera razón tiene que ver con un tema cristiano, entre comillas, que ellos han levantado lo que se llama la teología del bienestar, en contraposición a la teología de la liberación, la teología del bienestar. ¿Y en qué consiste? En que, bueno, Dios te bendice si tú te
eres trabajador, si tú te esfuerzas, Dios te va a bendecir, digamos. Entonces, Dios te va a bendecir si tú te salvas solo, en definitiva. Ya, la famosa, hay un libro bien interesante se me fue en este momento el nombre, pero es un filósofo del derecho norteamericano que el libro se llama La tiranía del mérito. Yeah. Y en ese libro se muestra cómo el mérito se puede convertir también en una tiranía, porque por mérito yo no me interesa quién esté a mi lado, no me interesa quién destruyo, no me interesa nada más que yo mismo, porque por mi mérito voy a llegar. Entonces, y eso es un absurdo. Es un absurdo porque si uno viaja, se sube, no sé, a una micro, a un colectivo, a un avión, se sube con otros. ¿No? Poquitos los que tienen su avión solito. Claro, entonces, hay 4, dijimos. Claro, si uno va al cine a divertirse, se encuentra con otros. Si uno va al estadio, se encuentra con otros. Si uno va al supermercado, hay otros. Es decir, el yo siempre se construye en nosotros. Y eso tenemos que entrar a discutirlo, a debatirlo. Y no traicionar ni temer entrar a la batalla de las ideas. Milei, ¿qué decía? A Videla hay que hacerle un monumento. Eso decía clarito. Claro. Eso es entrar en la batalla de las ideas. Él entró, por supuesto, a defender lo que él creía. Pero nosotros siempre estamos como, no, es que eso no se puede decir, no, es que eso es muy fuerte, ¿Para qué? No, es que no se va a interpretar bien. Siempre estamos como rindiendo cuentas a alguien o temiendo algo. Cuando somos nosotros los que... Esto no se trata de hacer una superioridad moral ni nada parecido, pero quien está por la vida somos nosotros. Nosotros estamos por la vida, nosotros queremos una vida mejor para todos. Fernando, y ya que estamos en esta situación y un poco para ir cerrando esta conversación, así como concepto rápido, ¿qué piensas tú o cómo ves un posible nuevo gobierno estableciendo la relación público-privada? O sea, es decir, ¿tú crees que eso es posible, que haya una alianza efectiva y eficaz entre privado y el Estado, por ejemplo? Yo creo en una economía mixta. Es decir, yo creo que los privados tienen un rol muy importante, pero también creo que los privados no pueden llevarse la tajada del león a costa de los trabajadores, que son parte esencial de la construcción de la riqueza, que no les alcanza para llegar a fin de mes. Entonces, yo creo que es necesaria la participación de los privados. Creo que es buena la participación de los privados, porque hace rato nosotros como Izquierda Cristiana hemos planteado que el socialismo no tiene que ver con que los medios de producción estén en manos del Estado. El socialismo tiene que ver con una sociedad que se construye sobre la base de la solidaridad, de la fraternidad, del respeto de los derechos humanos, del reconocimiento de los pueblos indígenas, de generar condiciones y espacios para que las personas puedan desarrollarse en plenitud, ser feliz, poner al centro las cuestiones esenciales, como por ejemplo el tema de la salud. Entonces, hay un sinnúmero de cuestiones que nos definen, pero eso supone integrar. Nadie quiere, ni lo haremos, ni lo hemos pensado, marginar de la sociedad a sectores que evidentemente aportan a la sociedad. Y en ese sentido, claro, nosotros estamos en regiones, tú también de Valparaíso, un poco también entiendes esta situación, que una cosa es la descentralización del poder, que lo podemos entender todo, y otro la desconcentración del poder. O sea, es decir, por ejemplo, el Banco Estado tiene oficina en todas las comunas de Chile. Creo que faltan 4, me parece. Sin embargo, el poder de decisión no está en la oficina de Curacautín o en la oficina de Lonquimay. O sea, es decir, eso se va cada vez tirando más. Finalmente se decide en Santiago. Entonces, el poder está descentralizado y en las instituciones del Estado pasa lo mismo. O sea, es decir, aquí tenemos oficinas de INDAP, yo qué sé, de los pequeños productores, etcétera, que se hacen cosas, pero las decisiones de esos programas, cuáles son los programas, cómo se van a hacer, cómo se van a financiar, finalmente vienen o de la capital regional
o de Santiago. Ahí, ¿cuál sería el principio de la empatía, del ponerse en el lugar del otro, de la solidaridad, finalmente, y entender que somos todos iguales? Y como último, digamos, de ejemplo de esto, en el sentido de decir, mira, en Santiago se construyen metros que valen miles de millones de dólares en términos concretos, económicos, que están ahí. Sin embargo, nosotros aquí en comunidades rurales no tenemos ni micro. Entonces, es decir, ni siquiera una micro que pase eventualmente en algún momento. Entonces, a partir de eso, ¿cómo crees tú que nosotros, los que sufrimos esa, diría yo, no visión desde el Estado, desde las políticas públicas, nosotros podemos creer en ese Estado que nos haga partícipe, que nos permita, ¿cómo se llama?, desarrollarnos y entender que somos todos iguales, iguales en el sentido de personas, no que pensamos lo mismo y andamos vestidos igual? ¿Cuál crees tú que debiera ser el camino a empezar a conversar en esos conceptos? Bueno, yo creo que la receta es más fácil de lo que nosotros pensamos. ¿No? Nosotros cuando hablamos de democracia pensamos en la democracia política, pero hay que pensar que en la democracia económica. Si nosotros somos capaces de establecer un sistema democrático en la economía, vamos a generar condiciones para que cada uno de las distintas regiones y comunas tenga la autonomía para resolver ciertas y determinadas cuestiones que sean fundamentales, digamos. Entre ellos, por ejemplo, el ejemplo que tú estás poniendo del transporte. Ahora, de todos modos, hay un desafío, porque, y esa es otra de las cuestiones que, perdón, esa es otra de las cuestiones que cuesta mucho y que es parte de la batalla de las ideas. La democracia es mucho más que el ejercicio del voto cada 4 años o cada cuánto tiempo sea. La democracia supone la participación efectiva del pueblo, de los pueblos, en las cuestiones que son determinantes para su vida. Y las cuestiones que son determinantes para su vida tienen que ver con la economía también. Entonces, ahí es donde está el desafío principal, pero no requiere una gran complejidad, requiere más bien una decisión política de hacerlo. Y si se toma esa decisión política, y por supuesto existen las inteligencias y los estamentos técnicos como para tomar decisiones que sean asertivas, pero la decisión política es democraticemos la economía del Estado y démosle efectiva participación en forma local para que ellos resuelvan respecto de lo que son sus necesidades y cómo invierten los fondos que provienen del Estado. Fernando Astudillo, siempre es un placer y un orgullo para nosotros tenerte en esta conversación de reflexiones, etcétera. Sí. No logramos resolver todos, por cierto que sí, pero por lo menos siempre la conversación es tremendamente útil, necesaria, importante y fundamental en el sentido de ir alumbrando caminos, por decirlo de alguna manera, y yo te quiero agradecer en ese sentido. ¿Algunas palabras para terminar esta conversación? Bueno, muchas gracias de nuevo por invitarme y quiero hacer una invitación a las personas que nos oyen, ahora o después, ¿no? Para que no pierdan la esperanza, que crean que en definitiva es el pueblo el soberano y si las personas somos capaces de organizarnos en torno a ideas básicas de corresponsabilidad, de solidaridad, vamos a poder construir un Chile distinto, un Chile mejor, donde efectivamente todos tengamos una participación protagónica y no solo quienes nos dirigen. Así que, bueno, y únanse a la izquierda cristiana. Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sobremesa de día lunes. Quiero decirles también a nuestros oyentes que cualquier duda, inquietud, tema que quisieran conversar en esta sobremesa, nos los hagan saber a nuestro WhatsApp al más 569 36 10 06 57. Somos Araucanía Andina para Curacautín y Manalcahuello, 89.5. Gracias, Fernando, un abrazo y nos estaremos viendo en otro tema. Muchas gracias, un gran abrazo. Igual para ti. Adiós. Adiós.
Desde Culecautín para toda la Araucanía y más allá. 89.5 FM. Radio Araucanía Andina.